yo era deportista como todos los críos en aquella época, en la década de los años 50, 40-50. Lo único que había allí, pues como yo nací en Onaspe, y hasta los 17 años estuve en Onaspe, entonces fui allí al colegio y se jugaba al fútbol. Luego llegó el Frente de Juventudes y trajo pues unas canastas y trajo una jabalina y un peso y esas cosas, y hacíamos atletismo también. Y bueno, pues cuando yo tuve 17 años, pues mis padres me dejaron marchar a Barcelona a buscar trabajo. Y entonces, bueno, yo antes en Onaspe, cuando tenía 14 o 15 años, había visto una vez en el Nodo, que allí había cine los sábados y domingos, y había visto en el Nodo una cosa que se me quedó grabada para siempre, que fue una exhibición de judo en Japón, en aquella época, que se veían niños que proyectaban a los mayores. Y entonces el speaker del Nodo iba diciendo pues, que era un arte, que el débil podía vencer al fuerte. Y todo eso se me quedó muy grabado. Asistimos en el Palacio de Deportes barcelonés a algunas pruebas del 10º Campeonato de España, que coincide con el 10º aniversario del judo federado. Y entonces, yo una vez en el periódico vi un anuncio de un curso de judo por correspondencia, desde Onaspe, yo tenía 14 o 15 años. Y lo pedí, les pedí a mis padres que me apuntasen, y me apuntaron, y bueno, lo pedí. Y eran unas lecciones que te mandaban cada mes, pero con muy poca información, porque en aquella época no había gran cosa, ¿no? Había muy poca cosa, ¿no? Y entonces, pues eran una docena de técnicas de pie y 4 o 5 técnicas de suelo, y es todo lo que era el curso de... Y ese curso yo intenté practicarlo en Onaspe con los amigos del colegio, y entonces íbamos a un pajar, y allí poníamos paja y poníamos unas telas de esas que tienen los labradores, ¿sabes? Y sobre eso, pues intentábamos hacer lo que había en las lecciones. Lo que pasa es que, claro, la paja se hundía, había altibajos, no, bueno, aquello era un desastre. Pero bueno, era la afición que yo tenía ya por el judo. Y entonces cuando fui a Barcelona, pues en aquella época encontrar trabajo no era difícil. Y en una semana, pues, encontré trabajo. Yo había estudiado contabilidad, había estudiado tributación, había estudiado delineación. Y entonces, pues enseguida me coloqué en la editorial Labor. Y entonces, pues, enseguida busqué un club de judo, y no había más que uno en Barcelona, que era el Judo Club Barcelona. Pero en aquella época valía, entre el alquiler del kimono y la práctica, valía 125 pesetas. Y yo ganaba escasamente justo para la pensión, para pagarme la pensión. Y claro, yo si había ido a Barcelona era más por el judo que por nada del mundo, te lo digo así de verdad, ¿eh? Entonces, pues como sabía dibujar, puse un anuncio en La Vanguardia ofreciéndome como delineante. Y entonces me contestaron, a los pocos días, me contestaron de una oficina de la Vía Laietana que me darían trabajo. Y fui, y me daban trabajo para hacer en casa, en la pensión. Y lo hacía en la pensión. Y bueno, pues con lo que yo me ganaba haciendo planos en la pensión, con eso yo ya tenía para ir al gimnasio. El primer dinero que cogí fue para ir al gimnasio, al Judo Club Barcelona, y apuntarme allí y practicar allí. Y era un tatami, que era una especie de recuadro de madera, un marco de madera en el suelo, grande, tapado con una lona y dentro paja. O sea, los tatamis de ahora no se conocían. Entonces había en Japón, pero en España no había, ¿no? Y bueno, si había algún agujerito, recuerdo que si había algún agujerito, cuando te proyectaban por ese agujerito salía el polvo del serrín, salía por allí. Y allí estuve practicando un tiempo. Pero porque entonces no se conocía ni el karate, ni el aikido, ni nada. Solamente había judo y solamente se conocía el judo, ¿no? Y allí estuve practicando. Que allí me inicié con un profesor francés muy bueno, que el hombre ya muerto, pero que era uno de los pioneros del judo en Europa. Y de Francia se había trasladado a España, porque en España solo estaban él, en Barcelona, y otro francés en Madrid. No había nadie más en aquella época. Y no había libros, ni había revistas, ni había vídeos, ni había nada, más que
ibas allí y allí es donde aprendías, ¿no? Y así, pero llegó un momento pues que yo me cansé de Barcelona. Y entonces pues me marché de Barcelona, me marché y me vine a Zaragoza. Y entonces pues me coloqué aquí en Obras Públicas y también lo primero que busqué fue un gimnasio, un club de judo. Y también solo había uno, que era el judo club de Radio Zaragoza, que sea el judo Kwai. No había, entonces no había ninguno más. Y allí pues empecé otra vez allí a seguir haciendo judo allí, ¿no? Y así, hasta que pues ya me hice cinturón negro de judo, con el tiempo, porque no era como ahora que la gente tiene mucha prisa por los grados. Entonces no, entonces era pues practicar por aprender, pero los grados eran una cosa muy secundaria, no andabas loco porque pasase la fecha, ¿no? Yo me pegué de cinto morado, me parece que 7 o 8 años, hasta que decidimos, pues vamos, 2 o 3 personas y yo, decidimos, vamos a examinarnos, y así, y nos examinamos. Y bueno, pues ya una vez cinto negro de judo, seguí practicando judo, seguí enseñando judo en varios colegios de Zaragoza. Yo empecé a hacer judo a los 5 años, cuando tenía 5 añicos. Y entonces yo tenía, mi primer profesor era don Luis Zapatero, pero don Luis Zapatero venía, como estábamos tantos en el colegio Calasancia, tantos niños haciendo judo, cuando era el boom de las artes marciales, pues venía don Luis Zapatero con, digamos, ayudantes, alumnos suyos que ayudan, y uno de ellos era Santos. Entonces, y a partir de ahí pues yo me hice, digamos, entre comillas, profesional. Yo me dedico a dar clases de judo hasta ahora, me dedico profesionalmente. Doy clases de judo y doy algún curso de defensa personal. Gustavo, sal al negro, por favor, cógete a tu buque, por ejemplo a Paula, y pregunta de examen de primera. Dice, buque, cuando se defiende posición cuadrupedia, 3 formas de ataques. Él va a hacer 3, ¿vale? Atender las 3, ¿vale? Él hace 3. A mí Santos me parece un profesor excepcional, o sea, sinceramente, no porque yo ahora sea alumno suyo otra vez, pero es excepcional, o sea, a mí me parece un profesor con unos conocimientos tremendos, ¿eh? Pero vamos, no solamente del aikido, puro aikido y tal, que sabe muchísimo, sino luego de cosas que pueden rodear al aikido, de principios filosóficos hasta partes de anatomía del cuerpo, evolución de las artes marciales, la sociedad, la respiración, la concentración, o sea, etcétera, etcétera. No solamente un detalle técnico, sino amalgama, es un hombre culto. Y un día, pues la inquietud por descubrir cosas nuevas, pues un día encontré un libro editado por una editorial argentina que se titulaba ¿Qué es el Aikido? Y estaba escrito por Koichi Tohei. Y lo compré, pero no entendí nada. Me lo leí varias veces, y no entendí absolutamente nada. Pero me intrigó las fotos que había en el libro, ver esas proyecciones, porque en el judo proyectas, pero proyectas cuerpo a cuerpo, y lo proyectas ahí, junto a tu cuerpo. Pero ahí, en esas fotos, veías que la persona que salía proyectada salía pues a 2 o 3 metros de distancia. Y dices, ¿cómo es posible esto? Y para mí era un misterio, porque yo, que era judoka y sabía lo que costaba proyectar, decía, pues esto es magia o es misterio, ¿qué coño es esto, no? Y me chocaba la cosa, pero volví a leer el libro y no entendía absolutamente nada, pero nada. Y una vez tenía un compañero que era judoka como yo, íbamos allí a entrenar los domingos solos por perfeccionarnos, y una vez fue a París por trabajo. Y yo le dije, oye, si encuentras algún libro en francés, aunque sea en francés o algo sobre el aikido, cómpralo y tráelo y tal. Y trajo un libro escrito por un belga, que se titulaba El Aikido y el Kendo. Y mira usted por dónde el libro ya era más asequible para entenderlo, ya se podía entender más, ya te daba más pistas para entender. Y con aquel libro decidimos, este compañero y yo, decidimos ir los domingos a practicar con el libro. Es que mi padre es un ejemplo también de voluntad y de perseverancia. Tenemos familia en Francia, pero aprendió también francés por un curso por correspondencia con discos. Ya no me acuerdo si los pequeños eran a 33 o 45 revoluciones, pero aprendió con método y con perseverancia. Y luego, sobre todo, pues porque
en el tiempo en el que él empezó con el aikido y con el judo, las mejores publicaciones, o las únicas publicaciones que existían verdaderamente, eran en francés. Y me imagino que eso es lo que le motivó y lo que le impulsó a leer en francés. Y nos salía lo que nos salía como nos salía, ¿no? Pero bueno, así empezamos. Y estuvimos un tiempo, unos meses practicando así, hasta que un día la casualidad, claro, cuando buscas una cosa al final más o menos, no sé si es el destino o qué, pero al final te lleva a donde tú quieres, ¿no? Y un día, pues, de casualidad también, vimos en la televisión, un sábado por la mañana, vimos en la televisión un programa que hacían y en el cual salía un profesor de Madrid que se llamaba Tomás Sánchez, y hacía 5 minutos de aikido nada más, y era todos los sábados. Y ojo, dijimos, pero tenemos que tratar de encontrar a este hombre, de contactar con él, ¿no? Y sí, pudimos contactar con él, y ya pues ya lo invitamos a venir a Zaragoza, porque aquí éramos un grupo, lo hacíamos de manera gratuita en el Judo Kwai, y éramos un grupo ya de 30 y tantas personas. Y entonces, pues lo llamamos, vino aquí a Zaragoza y organizamos el primer curso, y tuvimos la suerte de estar ya 70 personas, tal era la curiosidad por el nuevo aikido, ¿no? Y así fue como empezamos. Y a partir de ahí, pues ya con el contacto de Tomás Sánchez, cada 2 meses venía, o nosotros íbamos a Madrid, y así fue como empecé yo el aikido, ¿no? Luego ya pues a través de Tomás Sánchez conocimos al maestro Tamura, fuimos pues varios años, fuimos a Santander para Semana Santa, que hacían los cursillos internacionales, fuimos a Francia alguna vez, lo trajimos a Zaragoza 2 o 3 veces, y bueno, pues y así fue como pudimos ir haciéndonos los grados de Aikido, primer dan, segundo dan, tercer dan, pero bueno, todo esto lo resumo, pero supone una peregrinación de 7 o 8 años, de estar pendiente de Tomás Sánchez, de Tamura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una larga peregrinación. Y yo lo admiro porque ha sabido elegir su camino y lo ha disfrutado. Eso sí, tengo que decirlo, gracias a mi madre. Yo estoy segura y se lo digo, y a él se lo digo muchas veces, si no fuera por la mujer que tienes, tú no hubieras llegado tan lejos. Ella es la persona que le ha puesto siempre todo en bandeja, para que él llegue o haga todo lo que ha hecho. Que la persona que tienes al lado te respete, que diga que sí a todo, que sí en el aspecto de nos vamos, nosotros nos hemos pasado, pues a lo mejor sin engañarte y sin mentirte, porque tú también habrás vivido alguna, pues 6 o 7 o 8 años yéndonos en Semana Santa a Santander, porque venía Tamura. Y todas nuestras vacaciones de Semana Santa eran a Santander con Tamura, con Tamura y con los 150 o 120 o 100 personas que iban al cursillo de Tamura. Y todos íbamos contentos. ¿Y este año dónde es el cursillo? Pues en Santander, pues todos nos íbamos a Santander. O, por ejemplo, cuando mi padre se sacó el título de monitor o de maestro de judo, había que estar 15 días yendo a hacer unas clases, que eso, pues te estoy hablando de cuando yo era muy pequeña, y eligió unas vacaciones nuestras para irnos, tenía que estar en Valencia. Pues nos fuimos todos de vacaciones a Valencia, pero él iba y venía todos los días, solamente iba al curso y volvía y lo veíamos por la tarde, noche o cuando fuera, y todos estábamos contentos, o sea, que es que reinaba la paz y la tranquilidad y todo era absolutamente normal. Para nosotros ha sido siempre absolutamente normal el que la vida girara alrededor de esto, pero bueno, todos hemos disfrutado con esto, yo creo, estoy segura de que todos hemos disfrutado. Hemos hablado de cómo se preparan los libros, pero habría que hablar de cómo se preparan las clases. Claro, detrás de cada clase pues hay un verdadero trabajo de investigación, tanto técnica, viendo vídeos, observando y analizando libros, porque antes de que existieran los vídeos existían los libros. Y tengo los libros guardados de Saito, de Tissier, subrayados, traducidos, analizados hasta el último detalle. O sea, hay un verdadero trabajo de descubrimiento y de investigación. Pero yendo más allá, mi padre en un momento determinado me imagino que se daría cuenta de que había una dimensión más allá de lo que era la técnica por la técnica, y que la técnica asociada con esa otra dimensión, no una dimensión esotérica, sino una dimensión de perfeccionamiento personal, que ambas dos unidas llevaban al perfeccionamiento personal como persona y al perfeccionamiento técnico del aikido como tal. Yo he visto cómo se preparan las clases, pero he visto cómo prepara
una temporada de Aikido. He visto cómo prepara desde el mes de octubre hasta el mes de junio, cómo tiene perfectamente sistematizado lo que va a hacer. Y claro, eso durante muchísimos años, pues le ha dado tiempo de perfeccionar el Taisabaki, le ha dado tiempo de perfeccionar la distancia, la respiración, el ki, la energía, la proyección, todo eso, porque lleva muchísimos años de una forma rigurosa, sistemática, analizando, comprobando y experimentando, porque al final en las clases él experimenta y él anota, y en más de una ocasión, ahora no tanto, pero antes practicaba y anotaba. Lo hacemos en Ura en vez de en Omote como yo lo he hecho, pues todavía mejor. Más circularidad, más amplitud, más plasticidad. Esta es mi propuesta. Y cuando uno se lo propone y cuando uno experimenta y cuando uno investiga, pues se llega a ese tipo de cotas. Y luego ya, pues claro, pues ya fue pues el dar clases aquí en Zaragoza. Alumnos míos hicieron cintos negros, también lógicamente quisieron dar clases porque era algo que les atraía, y siguen todavía en el mundillo de las artes marciales dando clases de Aikido. O sea que ese es el inicio de esta historia. Como yo Y facilita. había empezado con un libro y no había entendido nada en el libro, y luego con el otro libro francés pues entendí algo más, pero la enseñanza de Tomás Sánchez era un poco diferente de lo del libro, ¿no? Y aportaba cosas que no estaban en el libro. Entonces, como yo me vi en la dificultad de encontrar información sobre estos temas, pues entonces todo lo que yo cogía en los cursillos o en los entrenamientos lo iba apuntando, iba tomando nota, todo lo que me parecía interesante. Y como yo tuve esa dificultad de que no había información de ningún tipo, escrita, ni visual, ni nada, pues entonces pensé, bueno, pues yo todo esto lo voy a poner en un libro, porque eran los principios del Aikido, había muy poco Aikido en España, muy poco. Y pensé, posiblemente le sea de utilidad a alguien, ¿no? Y entonces hice el primer libro que se titulaba Aikido Básico, pero como yo no era nadie, porque yo era un perfecto desconocido, ni era famoso, ni era un gran maestro, ni era nada de nada, pues pensé, si pongo mi nombre, como no me conoce nadie, este libro no lo comprará nadie. Entonces voy a poner un seudónimo japonés, un nombre japonés, y tal vez con el nombre japonés el libro tenga más aceptación. Y así fue. Entonces pusimos Aikido Básico, pusimos el seudónimo Sato Nagashima, y yo lo ofrecí a la editorial Alas, y la editorial Alas enseguida me dijo que sí, que le interesaba el libro, porque empezaba a publicar libros de artes marciales, pero entonces muy pocos, había muy poca cosa, eran más bien fascículos que libros. De tal manera que hoy, en el 2013, me dicen que ese libro es el buque insignia de la editorial Alas, que con todo lo antiguo que es, y todo lo anticuado que se ha quedado, y todo lo superado que está ese libro, pues se sigue vendiendo, y se lo siguen pidiendo. Simplemente porque dicen que les atrae, al lector le atrae, pues esa forma que tiene antigua, de libro antiguo, ¿no? Y sigue atrayendo al lector, y se sigue vendiendo. Me dice, y es el buque insignia de la editorial, ese libro, que hoy está superadísimo, pero superadísimo. El primer libro que hicimos fue Aikido Básico, que aún está en catálogo. Se han hecho 6 o 7 ediciones. Y me lo mandó porque él me dijo que era un profesor de Aikido y que había escrito un libro para principiantes de Aikido y se lo quería publicar. Y claro, yo estaba abierto a todo lo que eran artes marciales y vaya es que me pusieron una cosa para hacerla. El primer libro de karate que se hizo en España lo hice yo. El primer libro de Kung Fu que se hizo en España lo hice yo. Bueno, a ver, ahora tenemos todo un exceso de información a través de Internet. O sea, ahora tenemos información, desinformación, contrainformación. Y digamos que ahora el problema es seleccionar la información. Estamos de acuerdo.
Entonces, en el momento actual, pues uno tiene acceso a muchísimos libros de Aikido, a muchísimas traducciones, muy buenas también, y muy buenos libros de Aikido. Estamos de acuerdo, pero eso es ahora. Es decir, los primeros libros de Aikido en español fueron escritos por Santos Nalda. Y fueron los que contribuyeron a una excelente divulgación del Aikido en su momento. Entonces, debemos hablar una vez más de Santos Nalda como de un pionero en esa materia. O sea, que ese fue el empezar a hacer un libro. Y claro, como ese libro, la primera vez que yo hice un libro, tuve suerte, me animé y pensé, joder, esto está hecho. Y entonces, había un señor en Madrid que tenía una editorial que se llamaba Fermín Cabal, que todavía debe existir la editorial. Y este hombre hacía libros de acupuntura. Y no sé cómo entró en contacto conmigo, a través seguramente al ver la publicación de este libro, y me dijo si yo le podía hacer un libro de Aikido. Y entonces yo encantado, en aquella época encantado, yo no era nadie, nadie me conocía, ¿no? Y entonces hice un libro, y en ese libro puse todo lo que yo había aprendido para enseñar Aikido, que se titulaba Metodología del Aikido. Pero me sirvió para animarme, porque dije, pues hasta ahora todo lo que he hecho se ha publicado, pues yo seguí recogiendo apuntes de todo lo que iba haciendo o descubriendo, pues seguí recogiendo apuntes. Y claro, cuando tenía suficiente material pues para un libro, por ejemplo, luego vino, me parece que Fundamentos de Aikido, de todo lo que había encontrado por ahí, aprendiendo, cursillos, viajando, etcétera, pues lo puse en Fundamentos de Aikido. Y también se publicó, es decir, que he tenido la suerte que cada vez que he propuesto algo a la editorial, me han dicho que sí. Y entonces, pues claro, pues detrás de uno ha ido viniendo otro y otro y otro y así, ¿no? Luego ya con el tiempo, pues te vas metiendo en otros terrenos, encuentras otra información, otras revistas, otros fascículos sobre, por ejemplo, el Kenjutsu, el Jojutsu y todas estas cosas. Y entonces, como en España no había nada de todo esto, ni se conocía, pues dices, bueno, ¿por qué no hago yo esto? Que no hay nadie que lo haya hecho, que no hay ningún libro sobre esto, y a lo mejor tendrá lectores. Y así lo hice. Hice libros de Bujutsu, de Kenjutsu, de Tanbujutsu, de Naginata, etcétera, etcétera. Los primeros en España, en español. Había alguno en francés, pero en español no había nada. Él va madurando, va perfeccionando la idea, va escribiendo, y lo peculiar que tiene es que muchas veces está escribiendo un libro y ya está pensando en el siguiente. Y curiosamente te acercas a su mesa, y yo me acuerdo, pues cuando, bueno, pues desde que éramos pequeños, desde que yo tenía 11 años, que mi padre empezó con la práctica del Aikido, que enseguida le apeteció escribir un libro, pues sí, me acuerdo de ver sus dibujos en papel vegetal. Él captaba la idea, se hacía el boceto en papel vegetal y luego se los dibujaba a plumilla. Pero era un proceso muy laborioso. Y mi padre trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde como delineante proyectista, y por la tarde iba a dar sus clases a niños de judo y encontraba ratos para escribir los libros y luego para dar las clases de Aikido, o para ir perfeccionando las clases de Aikido. Hace años, cuando no había ordenadores, pues de vez en cuando en casa se recibían cartas de personas que enviaban cartas a la editorial para que se las hicieran llegar al autor. Y normalmente, me atrevería a decirte siempre, sin pecar de pedantería, que eran cartas de agradecimiento, porque con esos monigotes y con esos dibujos y con esa facilidad de redacción, mucha gente en España y en Iberoamérica, ¿vale?, en definitiva personas que hablan en castellano, se han iniciado en el Aikido gracias a esos libros. Eso hasta que apareció el ordenador y el correo electrónico, y a partir de entonces, pues claro, mi padre, que también es muy inquieto y se ha escrito y se ha reescrito con muchísima gente, pues yo soy consciente, porque él me lo dice así, y seguro que me dirá solamente la punta del iceberg, pues que se cartea con personas de Bélgica, que se cartea o se cambia correos electrónicos, ¿no?, por decirlo, correos electrónicos, Bélgica, Canadá, Iberoamérica, Francia, Italia, con todo ese tipo de países mantiene contactos con personas o que están relacionadas con el mundo del Aikido porque son practicantes de Aikido, o que han escrito libros, se cambia libros. Yo creo que él
ha tenido siempre inquietud por conocer todas las cosas que de alguna manera es un jardín muy amplio en el cual él ha ido regando diferentes flores, ¿no? Ha ido conociendo ha querido conocerlas todas de alguna manera, todas las que podían formar parte de ese jardín. Entonces, pues una era naginata, otra era kiudo, y bueno, yo recuerdo la época de naginata, me acuerdo que cada vez que tocaba una de estas experiencias nuevas, llenábamos la casa pues de esos aparatos, ¿no? Pues cuando una época tocó pues con el boken, otra época con naginata, y todos teníamos palos de naginata en casa, y bueno, y buscábamos un lugar donde practicar eso que cupieran esos palos, claro, porque no eran unos palos corrientes. Él investigaba, él conseguía tener relación con personas que conocieran más en profundidad esos temas. Aparte de esta labor de pionero que ha venido muy bien y que se le ha reconocido, por ejemplo, también en Hispanoamérica, o sea que en fin, les vinieron muy bien también los libros de Santos en Hispanoamérica y tienen una gran difusión, por ejemplo, en países como Argentina. Esto es algo que habitualmente no se dice, pero creo que habría que comentar. Pero aparte de eso, es que Santos Nalda no se ha quedado ahí. Ha seguido haciendo una excelente labor de divulgación y de innovación, pero ha seguido reeditando, digamos, su trabajo con las armas, pero a partir de ahí ha sacado un libro de trabajo de Aikido en el suelo, de Aikinewaza, que fue toda una innovación. Esto siempre es un ataque que cuando tenemos el sable envainado es muy complicado, porque el some, como es un ataque por arriba... Y sobre todo también me gustaría decir, es que Santos Nalda no se ha quedado solamente en el Aikido o en las armas japonesas relacionadas con el Aikido. Es que ha escrito sobre aspectos generales, no del Aikido, sino de las artes marciales. Ha hablado de el miedo en las artes marciales, ha hablado de las artes marciales como escuela de vida, ha hablado de la meditación, del zazen. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Después ya empecé... No era la idea hacer una enciclopedia del Aikido de 6 tomos, sino desarrollar el programa de grados de las técnicas que se piden para cada grado, y pensé, los hago en dibujos, porque en fotos existía alguno, en francés, pero en dibujos no existía nada. Y yo dije, pues los hago en dibujos, que es otra forma de diferenciarme, para hacer esto más agradable al lector. Y voy a tratar de poner en los dibujos todos los detalles que yo he necesitado aprender o que yo he necesitado que me explicasen. Y entonces empecé con el primer tomo, desarrollando el cinturón blanco, cinturón amarillo, cinturón naranja y así, ¿no? Bueno, lo propuse a la editorial encantada con el proyecto, y luego ya siguió el segundo tomo, el tercero, y total que hicimos 6 tomos, en el que pues, es donde yo he puesto todo lo que yo sé y todo lo que he descubierto sobre el mundo del Aikido. Seguramente que hay más cosas, pero bueno, ahí está todo lo que yo he aprendido hasta el momento, ¿no? Luego me habló de la enciclopedia del Aikido. Yo digo, una enciclopedia, mi vida he hecho una enciclopedia. Yo, sí, será un par o 3 de tomos. Digo, bueno, pues nada, para adelante, yo siempre para adelante. Y el primero, el segundo, el tercero, hasta el sexto. Cuando venía con el cuarto, solamente habrá otro, digo, otro. Digo, es que habrá otro, el sexto, digo. Sí, pero es muy interesante porque además está muy bien estructurada la enciclopedia. Está perfectamente estructurada y con una progresión muy clara y muy bien especificada. Sí, es fantástico, es fantástico. He tenido la suerte que de toda esa enciclopedia pues se han vendido muchos ejemplares, porque casi de todos los tomos, de los 6 tomos, se han hecho pues 3 o 4 ediciones de cada uno. A mí he tenido, no sé si la suerte de que no ha habido nadie en España que se haya dedicado a hacer libros de Aikido. Y entonces pues yo he sido el único, pues bueno, he tenido la suerte que me los han publicado. Luego ahora sí, ahora ya han aparecido más libros, otras personas también han aparecido libros, Tomás Sánchez, pero claro, a posteriori. Entonces yo he tenido la suerte de ir por delante. Y claro, cuando ya te conocen, porque ya llevas mucho tiempo haciendo estas cosas, pues bueno, siempre son tus libros siempre tienen una garantía de aceptación porque ya te conocen, ¿no? Bueno, publicar un libro con la firma del maestro Nalda, eso ya es una garantía de calidad. Y mucha gente compra algún libro del maestro Nalda solo porque lo ha escrito él, sin saber muy bien de qué va ese libro, pero ya es una garantía ese libro. Desde hace unos años soy un comprador compulsivo de toda su obra y no me defrauda ni me decepciona ni una sola de las frases que pone. Aquí. 1, 2. Con contundencia, ¿eh? Ahí.
Y ahora cuando subo entro ahí con Iponken. Desde aquí este brazo cruzado lo que me va a permitir es, si la ataca, algunos de sus libros son mis libros de cabecera y son los libros donde consulto no solamente qué tengo que hacer en el dojo, cómo tengo que dar las clases, sino qué tengo que hacer en mi trabajo o en mi vida privada. Son evidentemente muy instructivos, muy claros, con una pedagogía clara, a la vez que profunda. Eso, yo soy muy exigente con lo que leo, no leo cualquier cosa y tengo en casa muchos libros, mucha basura también, pero los de Santo Esmalda los tengo todos juntos y los tengo todos subrayados. Cuando yo empecé el Aikido, yo ya conocí diferencias entre grupos, rivalidades, envidias, faenas de unos grupos a otros. Enemistad. Lo conocía eso y ya tan pronto, en cuanto empecé a asistir a los cursillos de Tomás y de Tamura. Ya había rivalidades en España y enemistad con los pequeños grupos que había de Aikido, que eran muy pocos. Y eso, a medida que ha pasado el tiempo, hablo del año 76 hasta aquí, a medida que ha pasado el tiempo y ha crecido el número de practicantes de Aikido, ha crecido el número de grupos diferenciados y enemistados. Y hoy hay más grupos que nunca, más indiferentes unos a otros que nunca. Y en mi corta visión, yo no veo que el Aikido pueda, en fin, que los practicantes de Aikido en un plazo corto, digamos corto de 5 años, puedan unirse, unificarse y buscar objetivos comunes. Él me ofrece la posibilidad de participar en estos Kangeiko. Como digo, llevamos 12 años creo que participando. Yo creo que realmente lo que él pretende, y así me lo ha manifestado siempre, que es el que tengan presencia varias disciplinas, lo primero convivir, ¿no? y conocerlos y pasar un rato junto de entrenamiento en algo que nos gusta. Y luego pues darnos cuenta de que hay muchas similitudes en la forma de enfocar los entrenamientos, las maneras de llegar a unos objetivos finales que son un poquito parecidos, unos dirigidos a lo mejor más a objetivos deportivos, otros más a objetivos formativos de la persona, ¿no? Quizá en este aspecto es en el que Santos y el Kangeiko hace más hincapié, ¿no? Si algo se le puede reprochar al Kangeiko es que siempre está lleno, ¿no? Y entonces la sala se nos hace pequeña, ¿no? La cantidad de gente que viene a su llamada, pero gente de diferentes estilos, de karate, de jiu-jitsu, de taekwondo, de aikido, sí, por supuesto. Ha mandado una fotografía esa del Gankeigo que hizo en Zaragoza, una cantidad de gente tremenda, tiene un poder de convocatoria muy alto, señor Laura. Esto está, en mi modo, según lo veo yo, está montado de esta manera. Nace un grupo de Aikido en una ciudad. Entonces buscan un referente. O han tenido la suerte, o ha tenido la suerte alguno de los practicantes o de los dirigentes de ese grupo de asistir a algún cursillo de algún maestro famoso, digamos famoso, que hoy hay muchos ya. Entonces, al asistir a ese curso, le ha pedido a ese famoso si quería ir a su pueblo, digamos pueblo en lugar de ciudad porque nos entenderemos mejor, ¿no? ¿Quieres venir a mi pueblo? Hay un grupo de practicantes, llamaremos a los dos pueblos alrededor y montaremos un... Bueno, y así lo hacen. Y entonces cada uno, cuando cree que tiene una cierta amistad con un maestro famoso, pues se arrima a él, entonces se apropia un poquito de alguna manera de la fama de ese maestro diciendo que es alumno suyo, entonces cree que tiene amistad con ese maestro y entonces ya, pues para él organiza ya una especie de feudo en el cual él es el jefe en su pueblo y
tiene detrás a ese maestro que viene cada año a darle 2 o 3 cursillos. Y eso está, en España, eso está ahora multiplicado, pues si pusiéramos por 20, a lo mejor nos quedaríamos cortos. En España puede que haya más de 20 o 30 asociaciones diferentes, cada una con su gurú especial. Y cada una totalmente indiferente a las otras. Primera, que Santos Naldamí siempre me ha dicho, entrena con quien quieras, ve a donde quieras y no hay ningún problema, cosa que es infrecuente en otros maestros de artes marciales. Con otras personas esto no se puede hacer, o sea, si te vas con otro maestro ya sabes que la puerta la tienes abierta pero conmigo ya no puedes seguir, o sea, te exigen, digamos, un compromiso de fidelidad, en fin, puede ser discutible o no también, hay motivos para ello, pero Santos Nalda siempre dice, ve a buscar lo que quieras, lo que te aproveche, y entonces, pues bueno, quiero decir, el hecho de seguir siendo alumno con Santos no es incompatible para que tú puedas buscar vías alternativas. Eso es una gran ventaja. El Aikido predica una cosa que no practica después. Sobre todo los responsables de cada grupo. Se practica la armonía, la unión, el entendimiento, la amistad, pero luego no se practica. No se practica porque yo puedo hablar, no sé cómo será en el futuro, pero yo puedo hablar ya con una perspectiva de más de 35 años y no he conocido otra cosa. Creo que se ha sabido mantener a lo largo del tiempo en una línea siempre igual, como todas las personas que son congruentes con unos principios y con una forma de ser y muy maduras, pues lógicamente a veces hay gente que va y viene, ¿no? Gente que está con él, va y vuelve, o gente que puede entenderle más o menos, pero creo que es una persona con un gran prestigio, muy respetada porque lleva muchos años. Con la otra mano, golpeo para este brazo. Me voy a aquí, ya está. Y aquí meto cadera, y agarro la mano. ¿Para qué él está aquí agarrado? Bueno, como si verdaderamente has comprendido el mensaje del Aikido, pues a pesar de todo, a pesar de lo que veas o de lo que hagan, pues bueno, tú tienes que buscar realmente la armonía por encima de todo. Y tienes que pasar de esas cosas, de esos comportamientos, y tienes que, si no entenderlos, que es difícil entenderlos, pero al final pues disculparlos o perdonarlos. Pero está así, realmente la situación del Aikido en España, no solamente en España, en Francia es lo mismo, en Italia es lo mismo, es en todas partes lo mismo. No sé qué clase de germen hay en el Aikido, que lo de la armonía y la unión y la amistad no funciona. Funciona más bien la rivalidad, las envidias, las enemistades. No vayas con este, no vayas con el otro. Aquellos son malos, aquellos son peores que nosotros. Aquellos hacen un Aikido de risa. Lamentable. Lamentable. ¿Sí? Y a mí me duele tener que hablar así, pero es que es lo que he visto durante 35 años. Aquí, en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Francia, en todas partes. Bueno, yo desde los primeros tiempos que empecé a hacer judo, pues yo entendí, por las primeras cosas que pude leer del mundo del judo, ¿no? Entendí que Jigoro Kano había querido hacer, antes que un deporte solamente, una escuela de vida. Con el judo, que era el judo. De hecho, Jigoro Kano enseñaba la técnica, o sea, la práctica, lo primero la práctica, ¿no? Pero luego tenían, cada mes o cada 15 días tenía una reunión con todos los alumnos, y entonces hacían lo que se llamaba un mondo. Un mondo era una especie de conferencia en la que se emitían preguntas de los alumnos.
Y entonces, Jigoro Kano no solamente les hablaba de técnica, sino les hablaba de actitudes y de valores. Porque quería que el judo estuviese basado o acompañado de valores humanos. Es decir, que no solamente era una práctica, es decir, un combate de lucha, de cuerpo a cuerpo, sino que el judoka tenía que ser una persona con muchos valores humanos, y él decía, para ser sobre todo útil a ti mismo y útil a la sociedad. Es decir, hacer de ti, del judoka, una persona útil a sí misma y útil a la sociedad, para servir a la sociedad. Entonces para él era una escuela de vida. Judo, aikido tienen unos parámetros, o no sé, llámalo como quieras, que es distinto a otro, porque quieras o no quieras, la gente va a jugar a fútbol, pero tú no dices que voy a jugar al aikido. No, yo no juego al judo, no. Voy a clase de judo, voy a clase de aikido. Y parece que no, pero esa diferencia de lenguaje es que ahí está la gran diferencia. Porque en el aikido o en judo tienes tu profesor, y en fútbol tienes a tus amigos que juegas, que no esté mal, está bien. Quedas con tus amigos a echar un partido de fútbol. O si estás en un equipo de fútbol, tienes a tu entrenador de fútbol. Pero es que profesor y entrenador no son lo mismo, porque el entrenador entrena y el profesor que te puede entrenar, pero el profesor además educa o enseña. Y el profesor tiene alumnos. En judo, todavía, el profesor, el que se considera profesor, porque hay gente que no se considera profesor, que es mero entrenador. Bien, de acuerdo, pues cada uno es lo que quiere. Me parece bien, cada uno que sea lo que quiera. Yo me considero profesor o quiero ser profesor. Entonces, el profesor tiene alumnos y el profesor enseña y el profesor educa. Pero el dojo no es, digamos, como un aula de enseñanza, de aprendizaje. Y Ueshiba, que llegó un poco más tarde, pues también quiso hacer con otras palabras o de otra manera, pero la filosofía suya es muy parecida a la de Jigoro Kano. Y entonces Ueshiba no se conforma con hablar de valores humanos. Ueshiba habla de fraternidad, habla de amor entre las personas, habla de armonía con todas las personas y con todos los seres. Y también para él el aikido no es solamente un combate de lucha, sino que es sobre todo una escuela de comportamiento. Y eso es a mí lo que me atrae. Por supuesto que me gusta practicar en el tatami, pero lo que me atrae es que a través de esas técnicas, a través de ese uso, del mejor uso de tus energías en el ámbito práctico, lo que hay detrás son una serie de principios éticos que me parece que son totalmente imprescindibles para vivir en sociedad. Yo lo conocí con 13 años de edad cuando empezaron a poner clases de judo en el colegio. Y yo siempre digo que tuve mucha suerte de coincidir con el maestro Santos Nalda. ¿Por qué? Porque el maestro Santos Nalda era un gran artista marcial, lo sigue siendo, pero sobre todo porque añadía a la habilidad marcial la práctica y la coherencia con los valores. Y es importante recalcar esto. No se limitaba a hablar de los valores, como se hace hoy día. Hoy día se habla mucho de valores, de ética, pero no se pone en práctica. Es más, yo siempre digo que cuando se habla tanto de ética y de valores es porque muchas veces no hay ninguna ética ni ningunos valores. En el caso de Santos Nalda es una excepción. Él es un ejemplo de coherencia. Lo que dice, lo pone en práctica. Por ejemplo, en ser más tolerante, en ser más comprensivo, en ser más dueño de ti mismo, ¿cómo te diría yo? En ser menos violento, menos agresivo, demostrar menos hostilidad a las personas, ¿no? Es decir, una serie de comportamientos que lo que hacen es mejorar a la persona, y eso va junto con la práctica en el tatami. Es decir, para mí es inseparable. El aikido es una forma no es más que un medio, las técnicas, pero no un fin. Son un medio para justificar o para expresar los principios en los que se basan. El maestro André Noquet, este hombre decía que el aikido era el arte de impedir herir sin herir. Es decir, eso es poner el nivel muy alto, el nivel para el practicante, pero muy alto, muy alto. Me he considerado siempre una persona que busca algo más.
Y la defensa personal es muy fácil. Cuando llevas 1 o 2 años practicando cualquier arte marcial en la calle, yo creo que si lo haces con cierta contundencia es fácil defenderte. Pero cuando una persona lleva ya muchos años practicando artes marciales, ya no... ya buscas algo más. Buscas que lo que haga, darle sentido a lo que practicas y darle una extrapolación de lo que es todo el trabajo que se trabaja dentro del dojo a lo que tú eres en tu vida privada, en tu vida laboral o en tu vida social. Cualquiera con poco tiempo de práctica puede hacer daño a un agresor o defenderse de un agresor. Pero defenderse de un agresor procurando causarle el menor daño posible no está al alcance de cualquiera. Para eso se necesita pues, un entrenamiento constante, un entrenamiento riguroso, pero no solamente en el ámbito físico, de los movimientos del cuerpo, sino también un entrenamiento del autocontrol. Y eso es lo que a la persona le hace verdaderamente más útil a todos los demás, porque esa persona va adquiriendo o va fortaleciendo una serie de valores y de actitudes que luego le son muy útiles en su vida cotidiana. Still I fold them to pray to one unchanged yesterday and today. Oh Yahweh, I will try to stay awake, take my last breath of faith as I wait for take